Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 4, física del siglo XX, y vamos a comenzar el tema 2, física nuclear y de partículas. Después de haber visto de una manera breve un poco de introducción a la física cuántica, hemos analizado algunos fenómenos propios o característicos de dicha física, como el efecto fotoeléctrico o la dualidad onda-partícula. Vamos a pasar a comentar de manera sencilla y por encima dos campos en los que la física cuántica o la mecánica cuántica se aplica, como son la física nuclear, por un lado, y la física de partículas. En primer lugar, como introducción, creo que es interesante comentar que la mecánica cuántica, podemos decir que la mecánica cuántica, o cuando uno acude a un curso de mecánica cuántica, lo que suele trabajar es el marco teórico, la teoría física que nos permite explicar todos aquellos fenómenos cuánticos, ¿de acuerdo? De una manera, pues, dependiendo de la duración del curso, más o menos introductoria. Sin embargo, una vez que uno conoce la mecánica cuántica, se puede introducir en los campos en los que hay una aplicación directa de la misma y básicamente pues podemos distinguir, hay muchísimos, y conforme va pasando el tiempo pues cada vez hay más campos en los que la mecánica cuántica tiene algo que decir, incluso a niveles ya que podríamos llamar incluso macroscópicos. Pero así básicamente podríamos hablar de la física atómica, la física nuclear y la física de partículas, ¿no? De entrada, cualquier persona de la calle pues podría creer que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y es cierto que son tres ramas que tienen sus nexos de conexión, no están aisladas la una de la otra. Básicamente la física atómica se centra en el estudio o el análisis de los átomos completos. Recordemos que los átomos, como vamos a ver ahora en el apartado siguiente, pues los átomos están compuestos de una serie de partículas a primer nivel, como son los protones, los neutrones y los electrones, y lo interesante es ver cómo interactúan, por ejemplo, dos átomos entre sí, o el tipo de interacción que puede tener lugar entre el núcleo del átomo, formado por protones y neutrones, y los electrones, ¿no? Eso es quizás pues, campos de trabajo de la física atómica. Sin embargo, si nos centramos en la física nuclear, que es aquello que nosotros vamos a ver, vamos a dejar de lado todo el aspecto electrónico, es decir, los electrones de los átomos, nos vamos a centrar únicamente en los núcleos de los átomos. Eso de entrada, pues, de primeras pues facilita el trabajo. Un curso introductorio de física nuclear es bastante más sencillo que un curso introductorio de física atómica porque hay que tener en cuenta menos aspectos. En concreto en la física nuclear, pues todos los electrones los vamos a obviar, vamos a considerar los núcleos como si estuvieran totalmente ionizados. ¿De acuerdo? Y luego está la física de partículas, que evidentemente analiza las partículas subatómicas o también las partículas subatómicas o partículas que aunque no no son constituyentes del átomo, pues también han sido descubiertas a lo largo del siglo XX, que hay una gran variedad de partículas que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX se han ido descubriendo en los distintos laboratorios, en los aceleradores de partículas, y constituyen una rama de estudio que ahora mismo pues tiene muchos campos en los que desarrollarse.
Entonces, es un estudio podemos decir partículas subatómicas, ¿no? Las interacciones que tienen lugar entre ellas. Entonces también una forma de distinguir o de diferenciar la física atómica, nuclear y de partículas, pues también tiene que ver con los rangos de energía. No vamos a entrar a analizarlos, pero también saber que las interacciones que tienen lugar a nivel nuclear, a nivel atómico o a nivel de partículas, pues son rangos energéticos muy diferentes, muy dispares. Entonces también una forma a nivel físico de distinguir pues es el tipo de energía, los rangos de energía en los que estamos trabajando. Bien, una vez que hemos hecho un poco una introducción, nosotros nos centraremos sobre todo en la física nuclear, analizaremos los núcleos, la constitución de los núcleos y los fenómenos de radiactividad, y hablaremos un poco de la física de partículas, un poco comentar para conocer un poco su existencia a nivel de bachillerato. Vamos a pasar a analizar qué son exactamente esos núcleos atómicos. Pues bien, el concepto de núcleo atómico se lo debemos a Rutherford y a sus colaboradores que en 1911, ¿no? Pues publicaron el modelo atómico que es conocido mundialmente, el modelo de Rutherford. Que como digo es de 1911 y es donde se introduce por primera vez la idea de un núcleo atómico. Un núcleo donde a nivel, si estamos hablando solamente de Rutherford, pues en primer lugar había un núcleo que albergaba una carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo, y alrededor del núcleo pues giraban los electrones. Es casi mejor dibujar primero los núcleos y luego, ¿vale? Giraban los electrones alrededor del núcleo que tenían cargas negativas y el núcleo tenía carga positiva. De ahí viene la primera idea de núcleo atómico. En cursos previos se analiza el experimento de Rutherford en el que se bombardea una lámina de oro con partículas alfa, que ya veremos exactamente lo que son, y se descubre, pues bueno, a través del experimento cómo esas partículas alfa rebotan en contadas ocasiones, la gran mayoría de ellas atraviesan la lámina y demás, y al final, pues gracias a ese experimento se analiza o se descubre que el átomo debería estar constituido pues así, ¿no? Con un núcleo central y los electrones girando alrededor. Luego después se modifica ligeramente y se descubre que ese núcleo no está constituido únicamente por una gran masa positiva, sino que tiene partículas de carga positiva y partículas de carga neutra, que ahora comentaremos, ¿vale? Pero para el trabajo que vamos a desarrollar en este tema, nos basta el modelo atómico de Rutherford para trabajar. Hay modelos atómicos posteriores, mucho más, digamos, más cercanos a la realidad de los experimentos, a los resultados experimentales que tenemos, pero con el modelo atómico de Rutherford nos basta. Aquí estaría, como digo, núcleo atómico, y aquí están los electrones orbitando. Pues bien, vamos a comentar un poco
¿Cuáles son esos constituyentes del núcleo que primeramente Rutherford no puede concebir porque su experimento no le permite distinguir los protones de los neutrones, pero que posteriormente se descubre, ¿vale? Entonces podemos decir que los constituyentes del núcleo son los protones y los neutrones, ¿vale? Los protones son partículas de carga positiva y los neutrones son partículas sin carga. Lo vamos a dibujar de esta manera. Azules con una carga positiva los protones y con una N los neutrones. Los protones no fueron descubiertos hasta 1918, que lo descubrió el propio Rutherford, y los neutrones hubo que esperar hasta el año 1932, que se lo debemos a Chadwick. Evidentemente, los protones se habían postulado antes incluso del siglo XX, en el año 1886, ya se postulaba la existencia de una partícula positiva, dadas los experimentos que se realizaban, ¿no?, a nivel atómico, a nivel de los átomos. Sin embargo, pues la situación experimental, como ya comentamos en la mecánica cuántica, cuando vimos esos pequeños comentarios, la situación experimental era muy precaria. No disponían de los dispositivos y del aparataje suficiente como para hacer los experimentos. Entonces postulaban la existencia de partículas o de ciertas cosas, y luego con el tiempo pues se demostraba su existencia o se descubría que se encontraba en un error, ¿vale? La carga de los protones es igual que la de los electrones, que ya hemos visto en el bloque 2 de interacción electromagnética. Entonces la carga de los protones es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, que es igual que la del electrón, pero positiva. Vamos a colocar también los electrones para tenerlos aquí como comparativa. Neutrón sin carga. Y en el caso de la masa del protón y la masa del neutrón es muy similar. La masa del protón es 1,67 por 10 elevado a menos 27, y nosotros podemos considerar que el neutrón pues tiene la misma masa. No es exactamente igual, hay una pequeña variación, pero para nosotros es la misma. Y el electrón sí es mucho menos masivo, tiene 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, ¿vale? Vemos que estos son los constituyentes del núcleo. Ahora, nosotros sabemos que hay muchísimos tipos distintos de núcleos o de átomos. En concreto, hay uno distinto por cada elemento químico. Cada elemento químico lleva sus constituyentes de protones y de neutrones. En concreto, podemos decir que cada elemento químico está caracterizado por su número atómico, que lo vamos a llamar Z mayúscula, y que es el número de protones. Es decir, si nosotros cogiéramos una tabla periódica
y viéramos cada uno de los elementos que la constituyen, que como sabemos son los elementos de toda la materia, pues cada elemento químico tiene su número de protones característico, único. No puede haber dos elementos químicos con el mismo número de protones. Esto es fundamental, es decir, con el mismo número atómico. Es decir, el carbono, el oxígeno, el hierro, cada uno tiene su número atómico. ¿Vale? Otro nombre con el que nos vamos a referir en general, porque bueno, si hablamos del carbono o hablamos del oxígeno, pues cuando digamos carbono o oxígeno nos estamos refiriendo al núcleo de carbono, al núcleo de oxígeno. Pero si hablamos en general, cada núcleo o cada tipo de núcleo lo vamos a denominar núclido. Hablamos de los núclidos, decimos núclidos, pues nos estamos refiriendo a núcleos distintos, ¿vale? Y claro, cada núclido está formado por un número de protones, que es el número atómico, y un número de neutrones, que lo vamos a determinar con la letra N mayúscula. El uso de la palabra núclido tiene que ver para no confundirlo con el nombre de elemento. Cuando en química o en física se habla de elemento químico, nos estamos refiriendo al elemento completo, al átomo, con su núcleo y con sus electrones. Entonces la palabra núclido te ayuda a diferenciar, es decir, estamos en el campo de la física nuclear. No estamos pensando, aunque cojamos un núcleo de carbono, no estamos pensando en el elemento como átomo completo, ¿vale? Y también tenemos otro tipo de nombre, y es que a los protones y a los neutrones, a los constituyentes del núcleo, muchas veces se les denomina nucleones, ¿vale? Al protón y al neutrón se les denomina nucleones. Indistintamente, ¿vale? Los nucleones son los constituyentes del núcleo, ya sean protones o neutrones. El motivo de que haya una palabra para referirnos a protones y neutrones por general, así como sin distinguirlos, simplemente como constituyentes, pues tiene que ver con que hay modelos nucleares que consideran al protón y al neutrón como si fueran la misma partícula, ¿vale? Los que a lo mejor no tendremos que considerar la carga o lo que sea, y entonces pues se habla de nucleones en general. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, ¿cómo vamos a representar cada núclido? Para diferenciar, como hemos visto que cada núclido, cada elemento químico, ¿no?, tiene su número de protones particular, pues vamos a diferenciar cada núclido en función de una cosa que se llama número másico. El número másico se representa con la letra A mayúscula y es la suma del número de protones más número de neutrones. Y disponemos, o se suele representar esto para cada núclido de la siguiente manera. Como ejemplo, pues aquí tenemos el carbono o el fósforo. Es decir, en el centro la X representa el símbolo del elemento químico, que aquí no hablamos del elemento, sino hablamos del núcleo, y A y Z son el número másico y el número atómico. Como podemos comprobar, el número atómico Z caracteriza a cada núcleo, a cada elemento químico. Es decir, siempre que tengamos aquí un 6, esto va a ser
un átomo de carbono, un núcleo de carbono. O siempre que tengamos aquí un 15, vamos a tener un núcleo de fósforo. Sin embargo, el número de neutrones sí puede variar sin tener que cambiar el núcleo. Es decir, podemos disponer vamos a pasarlo mejor a otra página que se vea mejor. Vamos a añadir el número de neutrones puede variar sin cambiar el número de protones o número atómico. Así, por ejemplo, tenemos el mismo átomo de carbono, puede ser carbono 12, puede ser carbono 13 o puede ser carbono 14. Como podemos comprobar, el número másico es la suma de protones y neutrones. Al ver aquí estos tres núcleos distintos, estos tres núclidos, aquí tenemos que el número de neutrones es 6, aquí tenemos que el número de neutrones es 7 y aquí tenemos que el número de neutrones es 8. El número de protones permanece constante, por eso seguimos hablando del núcleo de carbono. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es que, dado un mismo núcleo, podemos tener el mismo núcleo con distintos números de neutrones. Eso tiene un nombre que suele ser bastante conocido, y es el concepto de isótopo, ¿vale? Dos núcleos que tienen el mismo Z, pero distinto número de neutrones, se llaman isótopos. También vamos a distinguir dos cosas, los isótonos y los isóbaros. Si comparamos núcleos, podemos decir dos núcleos con igual Z, pero distinto número másico, es decir, distinto número de neutrones, son isótopos. Los ejemplos, pues ahí los tenéis. Los núcleos de carbono, 12, 13 y 14. Igualmente, dos núcleos con igual Z e igual N, perdón, dos núcleos con igual N, con igual número de neutrones, pero distinto Z, los vamos a llamar isótonos. Y dos núcleos o núcleos con igual número másico se van a llamar isóbaros. Como podemos comprobar, utilizamos el prefijo iso griego, que significa igual. Bien, en este último caso, cuando hablamos de dos núcleos con igual número másico, evidentemente el número de protones y el número de neutrones puede variar, puede oscilar. Lo importante es que el número de másico final sea el mismo. Entonces, hablamos de núcleos isóbaros. Vamos a poner ejemplos de isótono y de isóbaro, porque isótopos ya tenemos aquí estos ejemplos.
de isótonos, pues por ejemplo, el fósforo 31 y el azufre 32. ¿Por qué son isótonos? Porque tienen el mismo número de neutrones, que es 16. Y dos ejemplos de isóbaros. El carbono 14 y el nitrógeno 14. ¿Vale? Ahí se ve que son... Aquí vamos a poner n igual a 16. Vale. Como habéis podido escuchar, normalmente, cuando uno habla de un núclido, normalmente menciona el número másico. Porque si uno dice núclido de carbono 14, pues uno va a su tabla periódica y rápidamente puede saber el número atómico. Porque uno ha dicho carbono, pues ya sabe que el carbono solamente puede tener un número atómico, que es 6. Sin embargo, como el número másico puede cambiar, porque el número de neutrones puede variar, cuando uno dice el núcleo de carbono, de nitrógeno, de lo que sea, con su número másico ya está dando toda la información que tiene que dar, ¿vale? Bien, se da por hecho que o se dispone de una tabla periódica a mano o uno la conoce. Normalmente la tiene uno a mano porque de memoria hay que estar muy bien, hay que controlar muy bien la tabla periódica, no se va a exigir ese conocimiento para este tema. Bien, antes de terminar este apartado, creo que es interesante comentar, claro, como los núcleos pueden modificar su número Z o su número N o su número A, muchas veces se analizan cómo varían los núclidos en función de su valor de neutrones y de protones. Para ello tenemos esta gráfica que, fijaos, compara el número de neutrones frente al número de protones. Es una gráfica muy interesante sobre la que volveremos cuando estudiemos la radiactividad de los núcleos y que ahora nos interesa para poder comprobar que hay muchos núcleos con número de neutrones, o sea, con números másicos muy diferentes. Fijaos que tenemos aquí una línea recta que nos indica igualdad en el número de protones y en el número de neutrones, y de manera natural vemos que para núcleos con un bajo número de protones, que al final es lo que determina el tipo de núcleo, básicamente mantienen esa igualdad en el número de neutrones con el de protones. Tenemos, por ejemplo, el 6,6, 14,14. Sin embargo, a medida que el número de protones va aumentando, hay una descompensación y aumenta claramente el número de neutrones. Por ejemplo, si nos venimos a Z igual a 50, vemos que prácticamente no hay núcleos en torno a número de neutrones igual a 50, sino que casi todos están entre 50 y 82. El número de neutrones luego es claramente mayor. Si seguimos aumentando el número de protones, vemos que es aún más, está aún más desviada la gráfica. Es decir, no existen núcleos con igual número de protones y neutrones para Z igual a 80 o mayor que 80. Todos los núcleos ya tienen un número de neutrones mucho mayor. Los colores y el tipo de decaimiento, eso pertenece a la parte de radiactividad, ya lo comentaremos. Lo interesante aquí es ver cómo se van formando de manera natural los núcleos. Entonces observamos que a medida que Z aumenta, hay un mayor número de neutrones en
los núclidos. Es decir, no se mantiene la relación Z igual a N. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la estabilidad nuclear que tiene un origen, podemos hablar, tiene una relación también con otro tipo de aspectos, pero básicamente tiene una estabilidad, una relación electromagnética y también de un tipo de interacción que vamos a comentar. Y que se denomina interacción fuerte. Digamos que cuando nosotros nos encontramos núcleos en la naturaleza, se supone que, aunque ya hablaremos que hay núcleos que no son estables, los núcleos que son estables, que aquí lo pone núclido estable, que son los cuadraditos de color negro, observamos que hay un crecimiento, como hemos dicho, en el número de neutrones. El motivo es que a medida que crece el número de protones, los protones están en un núcleo, es decir, en un espacio, en un volumen muy pequeño, almacenándose. Estos protones tienen carga positiva, por lo tanto, por la interacción electromagnética, en este caso, mera interacción electrostática, deben repelerse. Debe haber una repulsión electrostática que haga que los protones no se encuentren unidos o cercanos en unas situaciones, en unas distancias tan cortas. Sin embargo, los neutrones ayudan a esa estabilidad nuclear. ¿Cómo ayudan? Evidentemente no pueden ayudar desde un punto de vista electromagnético, porque los neutrones no tienen carga. Hay otra interacción, o es necesario que exista otra interacción que haga que los núcleos permanezcan de forma estable. Y esa interacción es lo que se conoce como interacción fuerte. Es más potente, digamos, a pequeñas distancias que la interacción electromagnética y hace que los núcleos sean estables, a pesar de tener protones en su interior que tienen cargas de igual signo y que por lo tanto deberían repelerse. Para que esa estabilidad nuclear, para que esa interacción fuerte surta efecto a medida que el número de protones aumenta, se necesita un gran aumento en el número de neutrones en el núcleo. Por ese motivo vemos esta desviación en la forma que van adquiriendo o en la cantidad de nucleones que forman los núcleos a medida que aumenta el número Z. Y de esa manera uno puede explicar la estabilidad nuclear, introduciendo una nueva interacción fuerte, y comentando que esos neutrones ayudan a esa estabilidad. Esa interacción fuerte, en cuanto uno se sale de las distancias que normalmente tiene un núcleo, decrece muy rápidamente. Por eso uno no puede, a pesar de ser una interacción muy fuerte, muy potente, mucho mayor que la electromagnética, que ya es bastante intensa, al ser solamente válida en pequeñas distancias, uno no puede observar la interacción fuerte a grandes distancias, ¿no? Distancias de centímetros y todo eso es una distancia inmensa para la interacción fuerte, ¿de acuerdo? Por eso no se observa en el mundo macroscópico. Podríamos haber pensado que la interacción gravitatoria ayuda a que los protones no salgan repelidos en el núcleo, pero la interacción gravitatoria sabemos que depende de una constante G, que es del orden de por 10 elevado a menos 11, que eso es muy pequeño. Si además consideramos las masas de los protones y de los neutrones, que son casi cero, la interacción gravitatoria no tiene sentido tenerla en cuenta a estos niveles. A niveles nucleares no tiene sentido. Vale. Una vez que hemos comentado un poco la idea de la estabilidad, podemos comentar qué forma, grosso modo, tienen los núcleos. Y se puede ver que los resultados experimentales podemos considerar
podemos considerar los núclidos con forma esférica, ¿vale? Así para los estudios de interacción. Y da la casualidad que el radio de la esfera, ¿no?, que determina el núcleo, experimentalmente se observa que es más o menos una constante R sub 0 multiplicada por el número másico elevado a 1/3, donde R sub 0 es igual a 1,1 por 10 elevado a menos 15 metros, o lo que es lo mismo, 1,1 centímetros, FM. Vamos a echar esto hacia acá. Es decir, que el tamaño de los núcleos depende del número de nucleones, como es natural, pero es proporcional a la raíz cúbica. ¿Vale? Un volumen también dependiente, pues, de A. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que son muy pequeños los núcleos, evidentemente. Por eso la interacción fuerte, como decimos, solamente tiene cabida a pequeñas distancias, y además se puede ver que son núcleos muy densos. Son muy pequeños muy densos. Vamos, en concreto, de una manera media, pues una piedra común, un chino, es muy poco denso comparado con un núcleo. Lo cual que estos científicos a principios de siglo, cuando se encontraban con estas situaciones, evidentemente tenían que postular la existencia de otra interacción, como la interacción fuerte, para poder explicar cómo esos nucleones, esas partículas positivas, pudieran estar ahí todas hacinadas en una distancia tan pequeña, ¿vale? Bien, evidentemente la interacción fuerte, no lo he dicho, pero tiene que ser atractiva. Si no, entonces es imposible que ayude a que los protones estén en el núcleo. Vale, una vez que hemos comentado un poco los constituyentes del núcleo, sus características, cómo está formado el núcleo, vamos a ver cómo se constituye o cómo se crea un núcleo. Porque claro, un núcleo está formado por protones y por neutrones, pero ¿de qué manera los protones y los neutrones se convierten en un núcleo? Para eso tenemos que analizar la masa nuclear y la energía de ligadura o de enlace. Antes de pasar a estudiar la masa nuclear, tenemos que establecer una serie de unidades que se suelen utilizar comúnmente en física nuclear. La primera de ellas es la unidad de masa atómica unificada, o UMA, ¿vale? Unidad de masa atómica unificada. Se suele utilizar la U, o también se usa la UMA. ¿Y qué es un UMA? Pues nos permite medir las masas de los núclidos con más, tomando una referencia más parecida al tamaño y a la masa que tienen los nucleones, porque si consideráramos los kilogramos, pues estaríamos tomando medidas como con números muy pequeños. Un UMA es 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Esta conversión se establece porque la unidad de masa atómica unificada es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12,
¿vale? Se tomó eso como referencia y teniendo en cuenta la relación esta, pues podemos comentar un poco las masas de algunos núcleos, por ver algunos ejemplos. Es importante tener en cuenta que, por costumbre, la masa de un núcleo incluye, cuando uno dice, voy a ver la masa del núcleo de carbono, 12, por ejemplo, la de carbono 14 o la de oxígeno 16. Claro, medir la masa del núcleo es muy complicado. Normalmente viene la masa del átomo completo, es decir, del núcleo más de los electrones que posee ese átomo de manera neutra, ¿no? Sin estar ionizado con más electrones. Entonces, eso lo tendremos que tener en cuenta a la hora de los ejercicios, como pronto veremos. Vamos a ver algunos ejemplos. En concreto, la masa del electrón en U+, sigue siendo muy pequeña. La masa del protón ya se parece bastante, es del orden del UMA. La masa del neutrón, como hemos dicho, tiene una ligera variación, aunque nosotros la hemos considerado iguales. Vemos que varía un poquito. Y si cogemos algunos núcleos, pues la masa del protio, del hidrógeno sin neutrón, es esta, o la masa del helio 4, es 4,02603, o la masa del oxígeno 16 es 15,9949. En concreto, estas unidades de masa atómica coinciden con las que aparecen en la tabla periódica y que en cursos previos de química pues se utilizaban como masa molar, masa atómica de los elementos. La equivalencia entre UMA y masa atómica pues se puede calcular, en algún ejercicio lo podemos comentar. Hay otra unidad de masa, que también se utiliza mucho en física nuclear y es lo que se conoce con el electrón voltio para la energía. Entonces, en cuanto a la energía, sabemos que existe el electrón voltio, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, y los procesos nucleares tienen un orden de magnitud del megaelectronvoltio, ¿vale? 10 elevado a 6 electronvoltios, o lo que suele ser, vamos a ponerlo al revés mejor, se suele hablar del MEF, ¿vale? Que es 10 elevado a 6 electronvoltios. Entonces es muy común hablar energéticamente no en julios, sino en MEF, que es 10 elevado a 6 electronvoltios, ¿vale? También es interesante comentar que evidentemente, como estamos en física nuclear, estamos tratando con núcleos, con partículas muy pequeñas que cuando se desplazan a velocidades muy altas. Entonces no podemos obviar la relatividad especial. Tenemos que tener en cuenta la relatividad. La relatividad especial nos dice que la masa en reposo de las partículas se puede establecer una equivalencia con su energía. La energía y la masa son equivalentes en realidad.
Entonces, la masa en reposo es igual a la energía partido por c al cuadrado, o lo que es lo mismo. La fórmula típica de Einstein, energía es igual a mc cuadrado, ¿vale? Donde aquí la m estamos considerando la masa en reposo. ¿Por qué? Porque a medida que un objeto gana velocidad, por la teoría especial de la relatividad, también va ganando masa. ¿Vale? Entonces, claro, esta variación en la masa, es decir, esta cantidad de masa que varía a medida que aumenta la velocidad, en principio no se nota para velocidades pequeñas, pero a las velocidades a las que se mueven las partículas, que son cercanas a la velocidad de la luz, sí hay que tenerla en cuenta. Por ese motivo tenemos que tener en cuenta la relatividad especial. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer una equivalencia también entre la energía y las unidades de masa atómica, de tal forma que si la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, entonces un UMA por la velocidad al cuadrado me va a proporcionar a qué equivale un UMA más o menos en energía. Si eso lo multiplicamos, nos queda 931,494 MeV. O también se suele expresar que un UMA son 931,494 MeV partido c cuadrado. Esta equivalencia es muy interesante porque es una equivalencia masa-energía, con UMAs, no con kilogramos. De ahí esta equivalencia pues, se puede llevar a kilogramos también, utilizando los factores de conversión adecuados. Esta equivalencia es muy importante tanto para la física nuclear como para la física de partículas. Tanto es así que los que normalmente estudian la física nuclear o la física de partículas muchas veces no se refieren a las partículas hablando de su masa, sino directamente de la energía en MeV correspondiente a su masa en reposo. Utilizando este factor de conversión, hablan de la masa refiriéndose a la energía. ¿Vale? Incluso van más allá y consideran lo que se conoce como las unidades naturales. Y entonces dicen que C vale 1 y H barra vale 1, dos constantes fundamentales de la naturaleza, las hacen iguales a 1 y entonces ya hay una equivalencia directa entre energía y masa. Nosotros no vamos a hablar de en unidades naturales, así que por eso no hay de qué preocuparse. Pero sí es importante que si alguna vez uno ve un documental o lee algún libro en el que le hablan de la masa del protón y se lo dan en MeV, uno dice, pero ¿cómo puede ser que la masa del protón venga dada en energía si la masa se mide en kilogramos? Pues tiene que ver con esa equivalencia y con esto que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Bueno, pues una vez que ya conocemos un poco cómo se miden las masas, la idea de la energía, nos podemos plantear el estudio de la formación de los núcleos. Para ello nos vamos a plantear el siguiente esquema. Aquí tenemos un proceso de constitución o de desintegración de un núcleo. Las partículas constituyentes, los nucleones, protones y neutrones, están separados y de alguna forma se ligan para formar un núcleo. O de manera opuesta, ese núcleo se desintegra para formar las partículas constituyentes, ¿vale? Entonces, planteémonos la siguiente pregunta. Claro, si cada uno de los nucleones que nosotros hemos visto tiene una masa asociada, ¿qué masa tendrá el núcleo? La masa del núcleo será la suma de las masas
de sus partículas constituyentes. Una pregunta bastante razonable, como si uno va a la frutería a comprar manzanas, descubre que cada manzana pesa 80 gramos y decide comprar 6 manzanas. Pues está claro, el total de manzanas será 80 gramos por 6, más o menos. Que más o menos cada manzana pues, tiene un peso similar. Pues da la casualidad de que la mecánica cuántica y la relatividad especial en muchas ocasiones son un poco contraintuitivas y en esta ocasión la masa total del núcleo no es equivalente a la suma de las masas de las partículas constituyentes. No. La masa del núcleo siempre es menor que la masa de las partículas que lo componen por separado. ¿Dónde está el motivo? Pues el motivo está en la conservación de la energía, porque este fenómeno de constitución o desintegración conserva la energía, y la relación masa-energía de Einstein. Esta relación masa-energía, como acabamos de decir anteriormente, la masa y la energía es como hablar de lo mismo. Entonces, como hay una conservación de la energía, las partículas por separado, si nosotros encontramos el núcleo en la naturaleza de manera natural, es porque ese núcleo es más estable que las partículas separadas. No nos vamos encontrando protones y neutrones por ahí sueltos. De manera que el núcleo es más estable. ¿Eso qué quiere decir? Siguiendo el principio de mínima energía, eso quiere decir que hay una estabilidad mayor, por lo tanto una energía menor, si se encuentran las partículas configuradas en forma del núcleo, constituyendo el núcleo, que si están separadas. Si están separadas, la energía del sistema de todas las partículas por ahí danzando es mayor, ¿vale? Entonces, como la energía se conserva, el tránsito desde las partículas por separado a formar el núcleo, al ser la energía del núcleo menor, lo que está ocurriendo es que queda un remanente de energía por ahí perdido. Porque claro, la energía del núcleo como tal es menor que la de las partículas por separado. Pues esa energía se emplea en ligar las partículas. Entonces digamos que la energía de las partículas por separado es igual a la energía del núcleo más una energía que se emplea en mantener las partículas ligadas formando el núcleo. Y esa energía se llama energía de ligadura. Igualmente, ¿qué pasa? Que claro, las partículas, nosotros hacemos el análisis de la constitución o de la desintegración del núcleo, suponiendo que las partículas y el núcleo están en reposo. Entonces tenemos la equivalencia masa-energía siguiendo la relación de Einstein. Hablar de energía es como hablar de masas. Como hemos dicho anteriormente, la masa del núcleo siempre es menor. ¿Por qué es menor? Porque la energía del núcleo es menor. Es decir, la masa de las partículas o la suma de las masas de las partículas es igual a la masa del núcleo más una masa
que nosotros denominaremos defecto de masa y que es equivalente a esta energía que se emplea en mantener las partículas ligadas. Igualmente o de forma equivalente, la masa total de las partículas es igual a la masa del núcleo o del núclido más el defecto de masa. Y aquí es donde está la equivalencia masa-energía, ¿vale? El defecto de masa normalmente se representa como delta M y la energía de ligadura nosotros la vamos a llamar B, ¿vale? B mayúscula. Entonces, si nosotros planteamos esta equivalencia energética, ¿no? Esta conservación de la energía utilizando ecuaciones, expresiones, vamos a escribirlo del siguiente modo. Conservación de la energía. Diríamos que la energía del núcleo, que en vez de poner, bueno, si queréis lo podemos poner para que quede más claro, la energía del núcleo más la energía de ligadura, hemos visto que tiene que ser igual a la suma de la energía de cada una de las partículas, ¿no? Donde es UI cada una de las partículas, de la energía de cada partícula por separado. ¿Y esto cómo lo podemos traducir? Pues que la energía del núcleo será la masa del núcleo por C al cuadrado más la energía de ligadura igual a Z, que sería el número atómico de ese núcleo, por la masa de los protones por C al cuadrado más N, que es el número de neutrones, por la masa de cada neutrón por C al cuadrado. Y aquí estamos contribuyendo a todas las energías de cada una de las partículas. Algunas serán protones, otras serán neutrones, como sabemos, su número atómico y su número de neutrones. Si despejamos la energía de ligadura, obtenemos una relación muy interesante, que B es igual a Z masa de los protones más N masa de los neutrones menos la masa del núcleo, todo multiplicado por C al cuadrado. ¿De acuerdo? Como la masa del núcleo hemos dicho que es menor que la suma de las masas de protones y neutrones de sus constituyentes, este resultado pues va a ser positivo, ¿vale? La energía de ligadura va a ser positiva. ¿Eso qué quiere decir? Si la energía de ligadura es positiva, pues que el núcleo es estable, es más estable que las partículas que lo constituyen por separado. Lo que ocurre es que esta ecuación, esta expresión no es muy útil porque normalmente no disponemos de la masa del núcleo. La masa del núcleo no se conoce. Lo que tenemos tabulado es la masa de los átomos, del átomo completo. Pero claro, el átomo completo incluye los electrones que están orbitando alrededor. Por ello, es común sustituir, es más cómodo tomar la masa del núcleo como la masa del átomo completo menos Z veces la masa de los electrones. ¿Por qué? Porque entendemos el átomo neutro de forma que hay tantos electrones como protones y por eso multiplicamos por Z. Y a la masa del átomo completo le quitamos los electrones y nos queda la masa del núcleo. Si sustituimos directamente en esto, que estos datos, tanto la masa atómica como la masa de los electrones, las tenemos tabuladas, nos quedaría una fórmula bastante bonita, pero que depende de la masa de los electrones. Que bueno, no tiene más importancia. Pero podemos eliminar esa masa de electrones y hacer una fórmula aún más elegante. Para ello, hacemos la siguiente relación. Como los protones pueden de alguna forma
equipararse a un átomo de hidrógeno 1, es decir, el átomo de hidrógeno 1 es un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor. Porque al ser 1 no tiene, al ser de número másico 1 no tiene neutrones. Entonces en realidad el átomo de hidrógeno 1, el protio que se llama, esto se llama protio, pues no tiene neutrones, es equivalente a un protón salvo por un electrón. De forma que podemos considerar que la masa del protón es igual a la masa del hidrógeno 1, que la tenemos tabulada, menos la masa de un electrón. Entonces, si nosotros sustituimos, tendríamos, sustituyendo, nos quedaría que B es igual a Z multiplicado, en vez de M sub P voy a poner la masa del hidrógeno menos la masa de los electrones más N, la masa de los neutrones, menos, en vez de la masa del núcleo voy a poner C, masa del átomo, menos Z, la masa de los electrones. Y para que quede bien claro, esto es ni más ni menos que B igual a ZMH menos ZME más NMN. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Menos M, masa del átomo, más ZME. Y todo esto, que lo he olvidado aquí, multiplicado por C cuadrado. C cuadrado, y aquí que me he comido el C cuadrado. Entonces, vemos que este ZME se va con este ZME y finalmente nos queda una energía de ligadura muy interesante. Una fórmula más bonita. Z, masa del hidrógeno, más N, masa del neutrón, menos M, masa del átomo. Todo multiplicado por C cuadrado. Son datos que tenemos tabulados y para cada núcleo simplemente varía AT, Z y N, porque masa del hidrógeno y masa del neutrón es constante. ¿De acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, es equivalente a hablar de energía o hablar de masa. Entonces la energía de ligadura se puede sustituir por el defecto de masa, es decir, esa esa masa que pierden las partículas por separado para emplearse en forma de energía de ligadura, de forma que, como el defecto de masa es igual a la energía de ligadura partido por C al cuadrado, por la relación de Einstein, entonces podemos plantear el defecto de masa como Z, masa de los protones, más N, masa de los neutrones, menos M, masa del núcleo, ¿no? Podríamos plantearlo. Con la diferencia de que no necesitamos el factor C cuadrado, porque ya lo hemos despejado. De forma que se nos quedaría la relación, el delta M. ¿Vale? Igualmente, pues bueno, se puede despejar de aquí, lo tenemos igual, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Teniendo esta relación, que la vamos a recuadrar, es suficiente. Por lo tanto, tenemos que en la constitución de un núcleo se emplea energía, es decir, las partículas pierden masa para la ligadura, y si un núcleo se desintegra, está liberando esa energía de ligadura, se está liberando, evidentemente, porque ya una vez que las partículas se separan,
pues ya no son necesarios. Luego hablaremos ya de la fusión y la fisión nuclear. Es muy interesante, para terminar el vídeo, hablar de la energía de ligadura por nucleón. Es muy interesante porque podemos comparar, digamos, es una comparativa, esta gráfica que nosotros tenemos aquí. Vamos a hacerla un poco más grande. En esta gráfica podemos comparar la energía de ligadura que hay por cada nucleón en cada núclido, en cada núcleo de cada elemento, ¿vale? Entonces vemos que de esta vertical tenemos la energía media de enlace por nucleón, es decir, aquí lo que tenemos representado es B partido por A, por el número másico, y abajo simplemente tenemos A. La característica más importante de esta gráfica es ver que a medida que va aumentando el número de nucleones en el núcleo, la energía de ligadura por nucleón va aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que conforme vamos introduciendo más protones y más neutrones en el núcleo, en principio cada protón o cada neutrón sufre una energía de ligadura mayor. Pero ese crecimiento no es constante siempre, sino que llega un momento, bueno, hay puntos en los que se ven subidas y bajadas, no vamos a entrar en eso, basta con ver un poco, digamos, la tendencia general. Vemos que a partir de un cierto núclido, a partir de un conjunto de nucleones por núclido, la situación prácticamente se hace constante. Prácticamente. Hay un máximo aquí, en el hierro 56. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Pues que a partir más o menos de A20, A igual a 20, el valor B partido por A, es decir, la energía de enlace por nucleón, no depende o depende poco de A. Pues prácticamente la gráfica es constante. Por lo tanto, vemos que no hay dependencia de la energía de enlace por nucleón del número másico. ¿Vale? De manera que hay una proporcionalidad, digamos, en esa relación. Vemos que hay un máximo en el hierro y, claro, este núclido normalmente se toma como referencia y se habla de que es el núclido más estable, porque es la energía de enlace por nucleón más alta, entonces se supone que todos los elementos todos los nucleones sufren una mayor energía de ligadura y es más difícil separar el núcleo de hierro 56 que, por ejemplo, el de helio 3 o el de hafnio 175. ¿Vale? De tal forma que los núcleos de masa más pequeña que el hierro 56 se supone que tienen una energía de ligadura menor, y los que tienen estos de aquí pues también, pero tienen los que tienen un número de masa mayor también tienen una energía de ligadura menor, por lo tanto están menos ligados y es más fácil, digamos, separar los nucleones. Por eso se habla de que la fusión nuclear es interesante con núcleos pequeños, es factible con núcleos pequeños, y la fisión nuclear es factible o es interesante a nivel tecnológico e industrial para núcleos grandes, porque claro, si la energía de ligadura en los núcleos grandes es pequeña comparada con el hierro 56, pues yo puedo obtener energía
invirtiendo poca energía en separar los núcleos. Igualmente, la fusión me interesa con núcleos pequeños y fusionando, porque si yo intento hacer fusiones nucleares con núcleos muy cercanos al hierro 56, voy a tener que hacer un coste de energía muy alto. Ya hablaremos de esto un poco más despacio. Lo interesante es ver la gráfica y entender lo que quiere decir, ¿no? Digamos que esa energía de enlace por núcleo prácticamente permanece constante, y aunque no lo hemos dicho, pero a partir de A20 prácticamente se puede decir que la energía de enlace por núcleo B partido por A es en torno a 8 MeV a partir de A mayor o igual que 20, más o menos, ¿no? Digamos, está en torno a 8 MeV. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo plantearemos el concepto de radiactividad y hablaremos de la desintegración de los núcleos radiactivos y de los distintos mecanismos de desintegración que existen de manera natural.